pues esto tiene un impacto en la economía de cada país que se dedica a la producción de algunos elementos en serie, principalmente en la industria automotriz, en la cual existen muchas áreas que intervienen. Entonces, pues bien sabemos que en Europa pues tiene una mayor cantidad de, de industria automotriz que se ha ido distribuyendo a lo largo de todo el mundo por la búsqueda de poder abaratar costos en la producción y que de alguna forma hace que se trasladen muchas de estas armadoras, ensambladoras de la industria automotiva. Entonces, a grosso modo, se consideraba que desde el año 2000 pues, existían unos 750.000 robots, que era una época, si lo observaron, en donde a partir de los casi 90 empezaba más esta implementación de producción de robots que se iban implementando en la manufactura, lo que indica que en una década posterior, pues el número de robots incrementa. Pero si estamos hablando del 2000, tendríamos que investigar entonces a la actualidad, al 2021, cuál es la proyección de la cantidad de manipuladores robóticos que se emplean para las producciones de manufactura. Bueno, estamos hablando no solamente del área de automotriz, sino en cualquier área de la industria farmacéutica, alimenticia, o en su caso la petroquímica, que de alguna forma son las áreas más grandes que podemos considerar. Y bueno, pues tenemos ventajas y desventajas con base a que nos permite tener cierta autonomía, en las cuales pues es algo que un robot no pide de comida, no se pide, no pide vacaciones, pero son una cuestión de mantenimiento, en cuyo caso pues en la práctica no se lleva a cabo. Simplemente se compra, se instala, se opera, se proyecta su ciclo de vida útil y se reemplaza, en cuyo caso mucho antes de que llegue al mismo término para que se oferte o se venda como, como tecnología actualizada, y ya quien lo adquiera pues tendrá que rehabilitarlo en el peor de los casos. Así que se habla entonces de este impacto socioeconómico entre la cantidad de manipuladores que trabajan en función de la densidad de personal que existe por país. Y eso implica que entonces exista unos números y unas referentes en función de países que tienen mayor cantidad de manipuladores instalados por cada 10.000 empleos de manufactura. Entonces, o en la industria de manufactura, se observan, los predominantes son Corea del Sur y Singapur. Bueno, si vemos una lógica, pues Singapur es una colonia británica, pues de la cual pues depende de Estados Unidos, o más bien puede regir o se van de la par con Estados Unidos. Y al mismo tiempo Corea del Sur es una región también dominada por Estados Unidos, a diferencia de Corea del Norte, que es parte del dominio japonés. Entonces, se observan, Alemania y Japón son los docentes en los cuales van a la par también en función de investigaciones en términos de robótica o en términos de sistemas automáticos. Ustedes recuerdan, hay un mexicano muy, muy importante que participa y que es líder en cuanto a inteligencia artificial en Alemania para poder implementar estos sistemas de vehículos autónomos. Es decir, implementa las cuestiones de control para que los vehículos puedan conducirse bajo los requerimientos que se solicitan. De ahí en fuera, pues le siguen Dinamarca y Estados Unidos. Italia es muy importante porque ahí encontramos dos autores muy importantes
antes, que es autores de la robótica, que incluso tienen bastante investigación en dominio de los nuevos manipuladores robóticos. España también tiene un gran desarrollo, al igual que Canadá, Francia y Suiza. Y parece que de aquí todos los países son referentes: Australia, Reino Unido, China e India. India va a venir muy fuerte, hablando de que también es una colonia totalmente, o que fue una colonia dominada por la región británica. Entonces, eh, no se extrañe que dentro de unas cuantas lustros podría estar a la par o ser referente. Bien, esto nos lleva entonces a pensar nuevamente la parte de esta densidad en la cual pues a veces cambia. Estamos hablando de que Japón ya se ve con una región en donde se implementa mayor cantidad de manipuladores por cada 10.000 trabajadores, a diferencia de la gráfica anterior, que era una densidad entre la población y los manipuladores existentes. Entonces, observen, aquí hubo un brinco bastante complejo de Corea del Sur en la gráfica anterior y Singapur, rebasando a Japón, y a su vez, en otra perspectiva, pues Alemania e Italia por encima de España y Estados Unidos. Y obviamente podemos caracterizar que aquí la mayor cantidad de manipuladores aplicados en las industrias se encuentran en Europa. Si nos hacemos referente perteneciente a América, pues bueno, no es gracias a nosotros como región de México, ¿verdad? Sino es con respecto a Estados Unidos y también Brasil. Bueno, la proyección hasta el año 19, que tiene poco, eh, de la cantidad de manipuladores instalados por región, pues es obvio que cambió en la zona de Asia-Australia, como la zona asiática, ¿no? En el caso de Europa, digo, de América, pues estamos por debajo, incluso por cuestión de Europa, ¿no? Entonces estamos hablando por regiones bastante grandes. Y por lo tanto, hasta el 2021, de acuerdo a la Federación Internacional de Robótica, pues esta densidad de robots instalados por cada 10.000 empleados, pues le sigue perteneciendo a la par de Singapur y Corea del Norte. Entonces, pues es una tendencia que se está yendo bastante rápido. ¿Por qué razón? Bueno, muchos de nosotros conocemos. Eh, Corea del Sur, tecnológicamente hablando, ha tenido un gran impulso por las políticas que maneja Estados Unidos en función de la obra de mano, o sea, que es barata, ¿no? Y no se diga Singapur. Entonces, no van a encontrar una obra de mano más barata que en esa región. Y por eso todas las empresas de manufactura se van para allá. En un principio nosotros como región pues estábamos impulsados, pero de alguna u otra forma las cuestiones de política y de dirección de recursos hacen que esta mano de obra se abarate más todavía, pero al mismo tiempo tenga un sentido de mayor corruptela y por lo tanto pues menos inversión. Por otro lado, este, esta caracterización de la época que estamos viviendo, contingencia, pues existe una pequeña caída en relación a cómo se observa la industria en términos de un antes y un después de esta contingencia. Y se observan prácticamente los escenarios descendieron con estas proyecciones, lo que implica que entonces pues van a tener que irse recuperando poco a poco conforme vaya cambiando las condiciones de salud general para cada región. Son algo que hay que andar analizando si hablamos de ingeniería, porque no estamos
aislados del mundo. Entonces, pues es algo que sin duda tendríamos que participar. Y bueno, dentro ya de una característica general, de acuerdo a la BBC, hasta todavía el año 16, los países más robotizados, pues se seguía haciendo Corea del Sur y Singapur. Y observamos en la gráfica anterior con la tendencia de una cuestión antes de la pandemia y después, pues Singapur se puso muy por encima de Corea del Sur. Entonces, pues ahí va la tendencia, ¿no? Es decir, si yo quisiera participar plenamente de una desarrollo de mi perfil en términos de robótica industrial, pues me convendría prácticamente mudarme a Singapur para poder interactuar con todo lo que dentro de la carrera tenga que ver, ya que prácticamente aquí no hay mucho desarrollo en cuanto a la parte de robótica, pero es un umbral muy pequeño que me permite brincar ya sea a la automatización de servicio o a la instrumentación, y la instrumentación es bastante requerida más ahora con esta nueva fabricación de las o rehabilitación de las plantas petroquímicas, ¿no? O de refinación. Bien, en términos más concretos, en México, pues hasta el año todavía 2012, se contaba con 900 unidades instaladas, principalmente en la región de Coahuila, Puebla y Aguascalientes. Sin embargo, hasta después del 2017, esto se triplicó debido a que vinieron nuevas plantas. Vino General Motors, vino Audi, la planta del parque robótico en Volkswagen en Puebla, pues también se incrementó. Entonces, prácticamente el 60% de todos los manipuladores robóticos están en ensamble de autopartes y el 30% en las armadoras. Esto implica que, bueno, la parte de la industria automotriz pues da mucho trabajo a muchas áreas en términos ya sabemos las filosofías que aplican para la producción y ustedes sabrán que cada vehículo debe salir el ensamble de acuerdo a la producción de Henry Ford, en donde él generaba aproximadamente ¿cuántos vehículos eran por, por año? Creo que eran 70,000 vehículos por año, a una actualidad en donde pues tiene que ser ensamblado un vehículo en menos de 2 minutos o hasta 2 minutos. Entonces, pues es mucha la producción de vehículos ensamblados, ¿no? Si nosotros hablamos de una cuestión eh, general a una cuestión más particular, desmenuzando lo que es la robótica industrial, pues bueno, ya dimos un repaso acerca de cuál es la proyección exterior, el origen y cuál importante es para la industria de la manufactura. Pero bueno, eso es cuando ya estamos en el campo. Cuando estamos en la parte de la formación, pues queremos saber cómo se ensambla un robot, cómo se diseña y qué significa. Por lo tanto, estos conceptos que debemos manejar pues deben estar tan arraigados para que de alguna forma no nos, no nos evidencien de que no sabemos del perfil de la carrera qué significa por definición un robot. Si bien mencionamos que existe una distinción entre un manipulador y lo que es un robot, prácticamente el manipulador pues, es esa cadena cinemática eslabonada en serie de la cual actúa en función de sus fines de carrera de sus actuadores. Y en este caso, un robot cambia porque no actúa en función de sus actuadores con el fin de carrera, sino que puede interactuar a lo largo de todo su envolvente volumen de trabajo, lo cual lo hace multifuncional. Así que de acuerdo a las regiones que anteriormente vimos, como Europa, Asia, América, y lo que es África, o incluso en forma global o estandarizada,
pues el concepto de un robot cambia. Y para eso, pues empezamos con la definición más general, que sería esta normada por la ISO 8373 sobre la cuestión de un robot industrial, que prácticamente considera que es un manipulador, como ya lo conceptualizamos, que tiene aspectos multifuncionales, que se puede controlar automáticamente, reprogramar, y que al menos esta reproducción debe ser de 3 o más ejes. No indica qué tipo de ejes. Así que puede estar en un elemento fijo o móvil, y la cual debe aplicarse para la automatización industrial. Bueno, esa es la parte normativa, porque sabemos que es una característica global. Sin embargo, ya por regiones, en función del Instituto de Robótica Americana, pues retoma algo más específico el concepto anterior, ya que se ve claramente cómo se va derivando la cuestión estándar. Entonces, el robot pues, es un manipulador multifuncional reprogramable capaz de mover materiales, piezas y herramientas, dispositivos especiales, según estructuras variables, programadas para diversas tareas. Se observan, ya se hincapié a qué es lo que debe mover y hacia dónde las debe mover. Sin embargo, para la cuestión de otro concepto como la Federación Internacional de Robótica, este, es mucho más específica y lo define como una máquina de manipulación automática reprogramable y multifuncional con 3 o más ejes, los cuales pueden posicionarse y orientar materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales para la ejecución de trabajos diversos en diferentes etapas de la producción industrial, ya sean una posición física o en movimiento. Si observan, esta tiene un concepto mucho más específico, en donde habla de una máquina, en donde habla de la manipulación, en donde habla de que debe ser automática y no solamente reprogramable, sino multifuncional, que habla que debe ser de más de 3 ejes y que debe posicionar y orientar. ¿Qué cosa? Pues herramientas, piezas, dispositivos especiales, no de una trayectoria, sino que habla de que debe ser a través de una posición fija o movimiento. Pero bueno, eso porque de alguna manera tenemos un rezago tecnológico en términos de visión, o la visión global, pues. Porque si bien hacemos la revisión histórica en donde Japón se llevó al padre de la manufactura y desde ahí industrializaron todo y automatizaron todo, pues para ellos en la actualidad un robot es un dispositivo capaz de moverse de modo flexible, análogo que poseen los organismos vivos con las funciones intelectuales, permitiendo la operación de respuestas a las órdenes humanas. Entonces, ellos ya tienen un paso o dos adelante. No significa una máquina, significan dispositivos. No significa manipulación automática, significa modo flexible análogo al que poseen los organismos vivos. No significa que tenga 3 más o más ejes y que pueda realizar trabajos diversos, sino que eh, tiene funciones o no intelectuales y que permite tener operaciones en respuesta a las órdenes humanas. Entonces sí hay un gran cambio en cuanto al concepto. Y bueno, pues no nos extraña, ¿no? Que de alguna forma tengan una década o dos de ventaja, obviamente si nos comparamos con él o con ellos. Bien, esta parte de la conceptualización, la combinación de la tecnología y en función de cómo han cambiado generacionalmente los robots, pues obviamente se clasifican en esta cuestión, donde la primera generación, pues englobamos todos aquellos elementos en los cuales repiten sus tareas programadas y las cuales no toman en cuenta las alteraciones de su entorno. Es decir, solamente se puede programar a través de la interacción de sus propios sensores. Cuando se habla de una segunda generación, son aquellos que se clasifican a través de que están limitados a su entorno, que se pueden apoyar para poder localizar a través de sistemas de visión y que pueden detectar los esfuerzos para adaptar sus movimientos en consecuencia. Bueno, aquí ya estamos hablando de sistemas robóticos en los cuales pueden interactuar con la cámara, con el espacio,
y que pueden adoptar, de acuerdo al grado de automatismo, sus movimientos en consecuencia, ya sea para poder evadir obstáculos o para poder generar una tarea colaborativa. En la tercera generación, bueno, hace un brinco en el cual su programación realiza mediante un empleo de lenguaje natural y posee la capacidad para planificar automáticamente las tareas. Bueno, a referencia de la segunda generación, los sensores de visión dan un mapeo del entorno, pero de acuerdo al grado de automatismo, puede cambiar su movimiento. Sin embargo, en la tercera generación, el referirse al empleo del lenguaje natural es bastante drástico, porque en la primera y segunda deberías tener el conocimiento de un lenguaje de programación en específico, que se llevaba a cabo a través de comandos mnemónicos, en el cual pues solamente un técnico especializado podía interpretar dichos mnemónicos. En la tercera generación rompe el esquema porque ya no es necesario que tú sepas instrucciones para poder a través de mnemónicos generar una programación de instrucciones, sino que ahora únicamente tomas el brazo mecánico o a través de su efector final, le das la sentencia de que te deje mover, lo mueves y tú, sin ser especialista, con un push de botón, dices quiero este punto, quiero el siguiente punto, y haces una grabación de puntos como si llevaras a un niño de la mano. Entonces, ese es un lenguaje de interpretación natural. No tienes que ser un programador específico o especializado. Eso permite entonces planificar tareas en forma automática. Y planificar automática significa generar rutas óptimas y determinar los cambios de velocidad y aceleraciones, a diferencia de únicamente generar una trayectoria. Entonces, esa tercera generación posiblemente la que estamos viendo en forma más actual. Si hablamos de un cambio generacional, pues también hablamos de una clasificación en términos de los tipos de robots. Y para esto, pues la clasificación del tipo A es a través de la manipulación con los comandos de control manual o telemano. Cuando se clasifica de un tipo B, esto es a través de los PLCs con los ciclos preajustados y, como mencionamos, la manipulación a través de sus fines de carreras o topes mecánicos. Y cuando hablamos de una configuración de tipo C, esto se refiere a que los robots se pueden programar como las células de manufactura a través de trayectorias continuas o punto a punto, lo cual saben ustedes que hay que hacer una interpolación para poder suavizar. Sin embargo, en la D, pues esta adquisición de los datos del entorno a través de los sistemas de visión, a través de sensores de presencia, otro tipo de elementos que puedan dotar información, pues puede, con el grado de automatismo de una inteligencia artificial, pues readaptar las tareas en función de estos. Y entonces generar muchas otras actividades. Puede caber una tipo E. Bueno, no se extrañe que con esta participación del lenguaje natural pueda brincar o generarse una clasificación tipo E. Si bien hablamos de que un manipulador es un mecanismo de abonado en serie, los cuales estos cuerpos ligados están en función de los pares cinemáticos y estos pares cinemáticos definen la cantidad de grado de libertad o movilidad del sistema, pues bueno, pues tendríamos que regresar a la forma más específica. La conceptualización entre un grado de libertad y un grado de movilidad. Bien, universalmente el grado de movilidad son todos aquellos movimientos que puedas generar. Imagínense un cubo en el cual yo lo tomo con la mano y bueno, lo levanto para poder generar el posicionamiento en el espacio y lo giro para poder establecer una orientación. Así que esos serían los grados de movilidad. Pero bueno, esto siempre y cuando yo lo imagine como si estuviera usando una telepatía, en donde se me digo al cubo o a la pieza, telepáticamente que se vaya moviendo.
Y esa movilidad pues genera grados de libertad. Ahora bien, el grado de libertad surge cuando está vinculado a un sistema origen, a un sistema referente o a un sistema este, fijo. Y eso implica entonces que se consideren las restricciones o las posibles restricciones. Cuando un grado de movilidad tiene una restricción, entonces es un grado de libertad. Pero en ocasiones, esos grados de libertad pueden ser análogamente grados de libertad. Entonces aquí a veces existe una pequeña complejidad. Y para esto vamos a tener que desglosarlo observando los pares cinemáticos. Bien, si un robot son elementos eslabonados unidos por articulaciones, pues obviamente las articulaciones son los cuerpos rígidos. Las uniones son los pares cinemáticos. Y obviamente el robot trata de tener una antropometría en relación al brazo humano. Es decir, esta cadena cinemática abierta, de la cual pues todos los elementos eslabonados permiten un movimiento para poder posicionar y orientar cuerpos en el espacio. Así que el movimiento de las articulaciones, en función de los pares cinemáticos, pueden ser de desplazamiento, de rotación o en configuraciones de combinación. Y como observamos y definimos el grado de libertad, entonces sería cada movimiento independiente que puede realizar esa articulación respecto al anterior. Entonces, si yo veo mi brazo, prácticamente parte del hombro. Digo, si lo veo análogamente, antropométricamente, diríamos la cintura, ok, la cintura está pegada a las piernas. Las piernas están situadas sobre el piso y el piso es el sistema de referencia. Si yo no me muevo en función de mis piernas, pues tengo el marco fijo, que sería el suelo. De ahí tengo una altura hasta la cintura, en donde ahí voy a empezar a girar. Por lo tanto, tengo un eslabón, que es las piernas, vinculado por un par cinemático de rotación, que sería el giro en la cadera, con el segundo cuerpo rígido, que sería el torso. Posteriormente, el torso vincula a través de un par cinemático que podríamos generar de rótula o esférico a mi brazo. Por lo tanto, aquí yo puedo generar varios movimientos, principalmente dos, ¿sí? Dos de rotación, los cuales pues, me da una configuración de tipo esférica, y así sucesivamente. Entonces, si observan, el brazo está delimitado movimiento por el torso. El torso está limitado movimiento por la cintura que está sujeta a las piernas. Por lo tanto, a eso se le considera grado de libertad. Si yo agarrara y por alguna situación metiera un dedo en una máquina y me la cortara, sabiendo que el dedo es una articulación que está vinculada al cuerpo, que son las falanges, pues solamente esa articulación se libera. Por lo tanto, digamos que el pedacito del dedo ya sería un cuerpo en el espacio que no tiene grado de libertad, sino que generaría grados de movilidad. ¿Por qué? Porque al caerse va a situarse en una nueva posición con una nueva orientación. ¿Vamos bien con respecto a la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ya se entiende un poco más. Ok, eso implica entonces que echemos un vistazo a lo que son los pares cinemáticos. Y esta es la vinculación entre dos cuerpos rígidos, con configuraciones conocidas. Dentro de estas, la más básica es la planar, de ahí nos vamos a la prismática, a la revoluta, a la cilíndrica, a la helicoidal y a la esférica. Y entonces ahí empieza a hacerse la distinción entre grados de movilidad y grados de libertad. Bien, siempre estamos con el grado de par cinemático planar, pues ahí tendríamos que deja de ser planar si yo esa pieza del cuerpo rígido de encima la separo del contacto de la pieza de abajo. Por lo tanto, tendría libertad de movimiento y podría moverse
en cualquiera de desplazamiento respecto a ese eje coordinado x, y, z, y girar respecto a cualquiera de los tres ejes respecto a x, y, z. Entonces ahí estaríamos hablando de que ese cuerpo tiene 6 grados de movimiento, 3 de desplazamiento, 1 sobre x, y, z, y 3 de giro. Gira sobre x, sobre y, sobre z, sobre ese marco de referencia. Pero cuando tiene una restricción porque se vincula al cuerpo rígido entre sí, tiene una restricción. Entonces pierde los grados de movilidad y en consecuencia se consideran grados de libertad. Por lo tanto, el único movimiento que puedo generar es de desplazamiento y uno de rotación. Así que esos se definen como 3 grados de libertad. Uno que desplaza sobre el eje X, desplaza sobre Y gira sobre el eje Z. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. En función del esférico, observen que aquí pues, puede generarse no desplazamientos, porque el centro de la coordenada del par cinemático esférico está en el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es girar en función a los ejes de referencia. Y por lo tanto, decirse que el par cinemático esférico tiene 3 grados de libertad. Si lo pudiéramos llevar a la traducción de grados de movilidad, pues serían prácticamente los mismos grados de movilidad. O sea, es decir, 3 grados de libertad, 3 grados de movilidad. ¿Por qué razón? Porque aquí quedan nulas las de desplazamiento. Ahora bien, si nos trasladamos al par cinemático prismático, estos dos cuerpos rígidos tienen una interacción y limitaciones. Por lo tanto, el único movimiento que puedo llevar a cabo es un desplazamiento a lo largo de alguno de los ejes de un marco de referencia o un marco fijo o un origen, que en este caso, pues descriptivamente nos indica un desplazamiento sobre el eje X. Y obviamente aquí nos está haciendo una referencia de un marco de fijo, pero en función de coordenadas euclidianas o R3 o un espacio tridimensional. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Por lo tanto, al verse limitado en función de varios movimientos, pues solamente tengo un grado de libertad que es precisamente un movimiento lineal. Por lo tanto, considerado como par cinemático prismático. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. No, profe. Lo cual aplica para el par cinemático de revolución o revoluta. Que observen que aquí el vínculo es un movimiento rotatorio a través de alguno de los ejes, en este caso respecto al eje X, si lo vemos desde el punto de vista de este sistema de coordenadas. Por lo tanto, la restricción implica que tenga un movimiento de rotación y considerado con el elemento anterior como grado de libertad. Es muy similar a la parte de prismático. Ahora, aquí viene la distinción. Observen. En el par cinemático cilíndrico, tengo dos movimientos que son totalmente independientes con respecto al cuerpo anterior o el cuerpo que está restringiendo dichos movimientos. Entonces, aquí hago dos movimientos. Uno de desplazamiento sobre el eje X y uno de giro sobre el eje X. Por lo tanto, a estar vinculado con el cuerpo rígido del sistema de coordenadas, se traducen en grados de libertad. Esto implica que sean entonces movimientos independientes y grados de libertad independientes. Por lo tanto, tendría 2 grados de movilidad y 2 grados de libertad. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ahora, aquí es donde entra la diferencia en función del movimiento helicoidal o de tornillo, en donde yo aquí tengo dos cuerpos que uno restringe al otro, pero yo tengo que generar dos movimientos para tener un solo grado de libertad. Entonces, ¿cuáles son esos dos movimientos? Pues primero tengo que girar, tengo que
hacer un movimiento giratorio para que por las restricciones del cuerpo rígido, me permita tener un movimiento de desplazamiento. ¿Todo bien? Pero en este caso, el único grado de libertad es lineal. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Entonces, para generar este movimiento lineal como grado de libertad, tengo que relacionar dos movimientos. El de giro para tener un desplazamiento. Entonces aquí el movimiento de tornillo se dice que es un grado de libertad y dos de movilidad. Y bien dice el concepto, el grado de libertad es ese movimiento que está restringido por el elemento anterior. Entonces me está restringiendo en que yo no pueda independizar el giro, sino que solamente puedo tener un desplazamiento lineal en combinación con el giro. Y de ahí entonces se derivan las configuraciones si combino los pares cinemáticos. Y de las configuraciones conocidas, hablamos inicialmente del logo de escara, y vamos entonces a hablar en función de la envolvente o el espacio de trabajo en el cual se está desplazando, en el cual me forma aquí una figura cartesiana, una figura cilíndrica, una figura envolvente esférica, una forma específica y una que se asemeja a la antropometría humana, o que también llamada articulado. Entonces aquí puedo identificar que el cartesiano genera movimientos totalmente lineales. Entonces tengo pares cinemáticos, prismáticos. En el robot cilíndrico tengo una combinación en el cual pues, su envolvente genera una geometría cilíndrica referente a la base y al par prismático de elevación, lo cual el volumen implica que pueda variar el radio a través del desplazamiento del último elemento.